Bueno, me toca presentar a Marian Rojas. Lo voy a hacer con la contraportada de este libro que os recomiendo. Es psiquiatra, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Es una conferenciante muy valorada por todo el mundo. Yo la escuché este año en Ginebra, en Naciones Unidas, y pensé que teníamos que ficharla para la siguiente ocasión, y aquí está. Seguro que lo va a hacer muy bien y que os encantará. Muchas gracias. Me encanta estar aquí con un público y con tantos maestros, profesores y educadores. La sesión que os voy a dar hoy trata sobre el cerebro, trata sobre las emociones, trata sobre la felicidad y vamos a ir haciendo un recorrido. Primero de todo, a mí me gusta, para que entendáis por qué me dedico a lo que me dedico, soy psiquiatra, me parece una profesión maravillosa, porque siempre he dicho que tengo la mejor profesión que existe, porque vendemos felicidad. A la gente angustiada, triste, preocupada, que no tiene sentido su vida, ayudamos pues, a que recuperen la ilusión. Y siempre pienso que es necesario que existan buenos psiquiatras y buenos psicólogos para ayudar a las personas. Yo estudié medicina en la Universidad de Navarra. Cuando terminé la carrera, una amiga de la carrera me planteó irme con ella a Camboya a sacar niñas y niños pequeños de uno de los basureros más grandes del mundo, el basurero de Phnom Penh, en Camboya. A mí siempre me ha encantado la solidaridad, el voluntariado, ayudar. Me pareció una idea muy buena, pero me preparé para el MIR y me examiné del MIR y a las semanas me fui al Ministerio de Sanidad a elegir mi plaza. Yo quería hacer psiquiatría en Madrid. Cuando estaba sentada a pocos números de mi plaza, de que tocara mi número, dije, ¿y si me fuera a Camboya? Tenía algo ahí dentro que me llamaba y que consideraba que o lo hacía en ese momento o luego las oportunidades pasan. Me levanté justo antes de que tocara mi número y me marché. Me llamaron mis padres para preguntarme qué plaza había elegido, me había tocado, y les dije, me voy a Camboya. Mi padre, que es psiquiatra, pensó que se me había ido la cabeza y me dijo, por favor, entra corriendo y di, yo te hago un informe de que has tenido un desliz mental y vuelve a elegir la plaza porque pierdes la plaza y te tienes que volver a examinar. Pero yo ya lo sentía, salí de allí y dije, bueno, yo llevo muchos años en el mundo de la mente, de las emociones, haciendo prácticas en la carrera, pero nunca había tratado asiáticos. He tratado a mucha gente latinoamericana, muchos europeos, y entonces dije, ¿cómo se empieza? Me fui a Serrano, en Madrid hay una librería en Serrano 41 que venden libros de viaje, y me puse a comprar todo lo que existiera sobre los asiáticos, sobre la psicología de los asiáticos, sobre Camboya, la historia de Camboya, no sé si la conocéis, los Jemeres Rojos, dramático, y cuando estaba allí encontré un libro que se llamaba El silencio de la inocencia. Y detrás, la biografía de la autora, se llama Soma Limam, Premio Príncipe de Asturias en el año 98, y era una mujer que en lo poco que pude leer en la librería, pues había sido vendida a la prostitución, había estado 20 años de prostituta y se había enamorado de un cliente, un cooperante francés, y se había ido a vivir con él y habían tenido 3 hijos. Y se dedicaba al mundo de la prevención del tráfico sexual, del tráfico de personas, una mujer que luchaba por todo el mundo, había ido a las Naciones Unidas, había estado nominada al Premio Nobel. Y entonces me compré el libro. La primera página del libro ponía a la reina Sofía, mi amiga y madre, persona de mi gran confianza, una dedicatoria espectacular, y me sorprendió. Y entonces me leí en 3 días el libro y es terrible. O sea, no lo recomiendo porque es un libro excesivamente duro. Es un libro que habla de su vida como prostituta y cómo ella monta centros por todo el sudeste asiático, cómo se va a diferentes países del mundo a hablar de este tema. Pero mientras yo leía su libro, yo dije, yo quiero conocer a esta mujer. A mí me gustaría conocerla. O sea, esta mujer no ha superado las heridas de su infancia, en la etapa que era prostituta. Yo lo percibía en el libro, yo no sé casi nada, pero justo de eso sé un poco. Y entonces busqué en Internet la fundación, busqué en Internet de dónde trabajaba, le mandé un correo, no me contestó, pero yo me marchaba, yo ya había sacado los vuelos y dije, la quiero conocer. La única persona que tenía en contacto con ella, que podía ser un contacto, era la reina Sofía, y como comprenderéis, pues tampoco era tan sencillo. Y entonces hice Madrid-Londres, Londres-Bangkok, Bangkok-Phnom Penh, y en Londres, cuando íbamos a aterrizar, se perdieron las maletas, cuando íbamos a aterrizar hubo una tormenta muy fuerte, aterrizamos, y cuando bajé al aeropuerto de Heathrow, me dijeron que había perdido el vuelo a Tailandia. Pues llamé a mi madre, y mi madre me dijo, es una señal, vuélvete. Mi madre, el plan no le gustaba nada. Y entonces yo dije, mira, ya he perdido la plaza del MIR, ya estoy en Londres, estamos a punto de llegar.
Dormí en una habitación de un hotel del aeropuerto y a la mañana siguiente me reubicaron en una compañía diferente. Cuando subía al avión, me dijo el sobrecargo, perdone, hemos perdido sus maletas, usted puede quedarse o irse, pedir reclamación de maletas en Camboya. Y yo dije, ¿sabe qué? Yo ya me voy, ya compraré ropa allí, me da igual. Me subí al avión, llegué a Tailandia, y cuando llegué a Tailandia estuve 6 horas en el aeropuerto esperando que hubiera una plaza para irme a Camboya. Aterricé en Camboya agotada, o sea, no tenía maletas. La persona que me iba a venir a buscar nunca me vino, o sea, vino al día anterior, por lo tanto no tenía nadie que me viniera a buscar. Intentar que te entendieran que nadie habla inglés allí en el tema de las maletas. Y mientras la estaba reclamando, en el mostrador, una chica a mi lado estaba reclamando también su maleta y la miré. Uy, cómo se parece esta a la del libro. Pero claro, yo nunca había visto un camboyano, y no sé si aquí alguien ha visto un camboyano, pero son gente muy distinta de facciones. Y entonces, por si acaso, saqué el libro y lo puse en el mostrador y me dijo, "You have my book". Usted tiene mi libro. Yo casi me muero. Entonces, yo, que soy muy expresiva, le dije, yo he venido a buscarla a usted. Se asustó, se echó para atrás y miró al señor que tenía detrás, que luego me enteré era su guardaespaldas, porque es una mujer perseguida por todo el mundo, porque claro, ella lucha contra la mafia, contra las personas. Entonces ella miró al guardaespaldas, yo tampoco tengo cara de peligrosa, pero luego me enteré que las mafias pagan a periodistas internacionales para que hablen mal de ella y entonces, de hecho, han conseguido que ella haya tenido que dimitir de su propia fundación porque van contra ella en todos los aspectos. Pero yo en ese momento no sabía nada y pensé, es el momento más importante de mi vida y lo voy a perder. Entonces le dije, usted quiere mucho a una persona. ¿Y a quién? Y le digo, a la reina, doña Sofía, y me dice, ¿la conoces? Digo, todos la conocemos. Y me dijo, este es mi teléfono, llámame mañana. Pasa al día. Bueno, yo no me lo creía, entonces me hago una foto con ella porque es que era impresionante la situación, me da el teléfono y luego os contaré alguna historia porque esto marca el principio de todo esto que me empieza a suceder y por lo que hablo de estas cosas, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con ella, voy a su casa, voy a centros de prostitución, bueno, a prostíbulos, hacemos prevención por todo el mundo. Pasan unos años, yo sigo teniendo muchísimo trato con ella y un día me llama y me dice, Marian, me gustaría, me han invitado en el Ministerio de Igualdad que van a dar un premio en Madrid y me gustaría comer o ver un ratillo a la reina Sofía, ¿te puedes encargar? Y entonces le digo, bueno, entonces cuelgo con ella y yo, que soy una persona de recursos, digo, tiene que existir el dominio casareal.es, tiene que existir. Y entonces, info @ contacto @ .com.es, .org, .net, y entonces mandé pues, a 20 diferentes combinaciones un correo, esto rápidamente, estimada señora, mi nombre es Marian Rojas, Camboya, Somalimán, la quiere mucho, viene la semana que viene, y recibo a los 15 minutos un correo. Estimada doctora Rojas, la reina estará encantada de invitarla a comer el martes a la Zarzuela con su amiga Somalimán. Un saludo, secretario, no sé qué tal. Pues le mandé un WhatsApp y le puse comemos con ella el martes, quédate tranquila, está todo bonito. Cuando ella llega a España, claro, yo me vine arriba porque dije, qué alegría, ¿no? A todo el mundo, pues es una cosa, y encima la reina Sofía, yo creo que todo el mundo de cierta manera le tiene cariño, y entonces llega y no podía respirar. O sea, yo la veía como que respiraba raro, y claro, yo soy psiquiatra y le dije, esto es una crisis de ansiedad. Le dije, a ver, has pasado mal, yo aluminio, ¿no? Y entonces le di un Orfidal, vi que no mejoraba, quizá sea de pulmones, ¿no? La segunda cosa, ¿no? Y entonces me la llevé al hospital donde yo trabajaba, que era un hospital enorme de estos de Madrid, donde yo estaba haciendo mi último año de residencia de psiquiatría. Pero claro, yo en el hospital no había contado nada de Camboya, o sea, yo sí iba, trabajaba muchísimo, pero yo no había contado toda esta historia. Y me la llevé a urgencias, que yo conocía al médico de guardia, y salió que tenía una saturación de 80 y tantos y que se tenía que quedar ingresada 15 días con oxígeno. ¡Oh, la reina! Plan de la reina. Y entonces, al famoso correo electrónico, contesté y dije que no podíamos ir a la comida. Y entonces me contestó y me dijo, ¿me puede dar su móvil? Me llamó el secretario de la reina y me dijo, dice la reina que va para allá. Y se vino al hospital. Claro, tuve que avisar al director médico, al gerente del tal, no sé qué, pero se montó una en el hospital que no os puedo contar. Entonces estuvimos mucho rato, 1 hora y media, 2 horas, la reina Somalí y yo en la habitación, y me impactó cómo la reina iba preguntando otras cosas, pues de niñas, cuando la reina hace visitas privadas a Camboya, las conoce por su nombre y apellido. Al terminar estuvimos hablando de varias cosas y yo le dije a la reina, esto lo digo en plan, esto no salga de aquí, digo, entre todo esto lo podéis contar, que bueno,
era el principio de toda la historia de Urdangarín. Le dije, señora, soy psiquiatra, si necesita algo de alguna cosa, cuenta conmigo, ¿no? Y entonces todo el mundo me empezó a decir una frase, suerte tienes. ¿Qué tienes una suerte? Entonces yo dije, ¿existe la suerte? Empecé a investigar la suerte como psiquiatra. Y empecé a leer cosas, a investigar vidas de personas. Y dije, tengo que descubrir si la suerte es un tema de energías, es un tema espiritual, es un tema de azar, no tiene que ver con nada, lo atraemos. Y empecé a leer, y como yo me dedico a escuchar vidas y observar las vidas de tantas personas que pasan por mi consulta, me di cuenta que tenía una teoría. Y esto es lo que, en el libro que acabo de sacar hace un mes, es de lo que trata. Decidí llamar al libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, porque en el fondo lo que queremos es que nos pasen cosas buenas en la vida. Pero no es un título mágico porque yo me he leído un libro que se llama El Secreto, que es mágico, que bien, pero a mí no me convencía, porque yo me dedico a la ciencia y me dedico al cerebro. Yo necesito algo que yo pueda tocar, algo tangible, y esto lo veo demasiado, las cosas mágicas me atraen, pero no tienen base científica. Y entonces empecé a investigar. Y aquí empiezo. ¿Existe la suerte o no? Decía Séneca, la suerte es donde confluyen preparación y oportunidad. Es decir, preparación, me formo, aprendo, sé de las cosas y la gente que está formada es capaz de percibir de forma mucho más clara las oportunidades. Cuando yo sé de las cosas, yo veo las cosas con mucha más claridad. Y ahora os voy a explicar un poco cómo funciona esto en el cerebro. Cada uno tenemos los telómeros, tenemos los cromosomas, que están en los núcleos de nuestras células, y las puntas negras que observáis es lo que se denomina los telómeros. Cuando yo estudié medicina, sé que hay algún profesor de biología y tal, pues una de las cosas que a mí me enseñaron es que tú naces con unos genes y mueres con esos genes, y que tú no puedes modificar esos genes. En el año 2009, la doctora Elizabeth Blackburn descubre, y le dan el premio Nobel de Medicina por ello, que los telómeros, los capuchones de los cromosomas, son un medidor de salud en el cuerpo. Es decir, a medida que nos vamos haciendo mayores, los telómeros se van haciendo más pequeñitos, y cuanto más pequeños son los telómeros, más probabilidad tengo de enfermar cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas. Es decir, los telómeros son como el reloj biológico. Si yo me hago una prueba, una analítica, yo puedo decir, yo tengo 35 años y mis telómeros me dicen que tengo 42, pues llevo una mala vida. ¿Qué descubre Elizabeth Blackburn? Que los telómeros se recortan, pero que hay una enzima que repara el telómero, que se llama telomerasa. Y empieza a investigar esa telomerasa y observa que podemos generar más telomerasa y recomponer el telómero. ¿Por qué os explico esto? Mis niñas camboyanas violadas de 15 años tenían telómeros de personas de 80. Es decir, la forma en que nosotros nos enfrentamos a la vida tiene mucho que ver con nuestros telómeros. Y ahora mismo yo estoy haciendo en la consulta donde yo trabajo, en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, un estudio en el cual yo mido los telómeros de la gente que viene a verme a los 6 meses de terapia y al año. ¿Cuál es mi hipótesis? Que si tú aprendes a gestionarte, a gestionar tus emociones, eres capaz de conseguir alargar tus telómeros. Esto es muy importante porque hoy en día hay estudios en los cuales los niños, vosotros que sois profesores, que han tenido problemas de bullying, de acoso, padres con situación dramática, padre alcohólico, madre con un cáncer, estos niños en la edad adulta se han visto que tienen los telómeros más cortos. Pero las buenas noticias es que podemos alargar nuestros telómeros. ¿Cómo? Hay dos que ya están demostrados científicamente. Una es el deporte y la segunda son los hábitos de vida tipo alimentación. Y una tercera, que cada vez se está estudiando más, que luego le dedicaré 2 minutos, que es el tema de la meditación, tipo mindfulness, algunos tipos incluso de la oración que se puede hacer, pero esto os lo explico después. Es fundamental porque volveremos a los telómeros. De los 400, 500 que estás hoy aquí, yo hace poco me encontré con una persona por la calle y me dijo, yo estuve en una de tus conferencias y desde entonces he alargado mis telómeros. Me sentí muy realizada. Todos queremos ser felices. Es decir, si a mí cuando hace poco una paciente me dijo, doctora, estoy desesperada porque yo vine aquí con una depresión y usted me ha puesto bien, y a mí me gustaba estar deprimida. Me encantaba esa sensación de amargura, de mis pensamientos tóxicos. Le dije, estás mucho peor de lo que yo pensaba. Todos queremos ser felices. Y la felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. En una sociedad que ha perdido el sentido, porque hemos perdido el sentido, hemos sustituido sentido por sensaciones. Esto es importantísimo. Sensaciones que no tienen por qué ser malas. Pueden ser un masaje, pueden ser alcohol, pueden ser drogas, puede ser el sexo, puede ser la pornografía,
pueden ser las pantallas, cosas que de por sí no tienen por qué ser malas, entran por los sentidos, pero son destructivas cuando sustituyen el verdadero sentido de la vida. Hoy en día nos estamos dando cuenta, y los psiquiatras y los psicólogos lo vemos sin parar, que la gente con ese vacío existencial lo intenta llenar de cosas, de sensaciones cada vez más fuertes que llevan a romperse por dentro, y es cuando uno llega al psiquiatra. Yo digo que el siglo XXI tiene una nueva droga, que es la drogodependencia emocional. Necesitamos emociones cada vez más intensas para activar los circuitos de motivación en los demás y en nosotros mismos. Estoy segura que como profesores me diréis, ¿no? Si alguno lleva muchos años dando clases, lo difícil que es hoy en día arrancar la motivación de los alumnos. ¿Por qué? Porque su cerebro se ha acostumbrado a estímulos cada vez más potentes y solo arrancan si reciben ese tipo de emociones o de estímulos. Es decir, en general, yo suelo decir que estamos en una sociedad en la que se consume rápidamente sin reflexionar sobre lo que consumimos. Sea información, sean noticias, sean comida. No nos enteramos. Una noticia terrible, todos pendientes de esa noticia, 3 días más tarde otra. El otro día estaba escuchando la radio y decía, el periodista, decía, no doy abasto de las noticias que hay. Cada día es una nueva y tengo a todo el mundo en una. Y al día siguiente les cambio de sitio a la otra. Porque no damos abasto de todo lo que se está generando. Tanto es así que hace poco hablaba yo con un amigo que lleva el portal de noticias de un periódico y me decía, nosotros hemos calculado la cantidad de veces que la gente, cada individuo actualiza las noticias esperando recibir otra noticia nueva. Si es que no da para cambiar la portada del portal principal cada 2 horas, porque las noticias, hay que generar noticias porque nuestro cerebro se ha acostumbrado a ingerir constantemente noticias. Es decir, existe una necesidad constante de tener información, de tener sensaciones en nuestra mente. Al final, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de cómo yo decido ver esa realidad. Y ahora os explicaré según qué criterios esto sucede. Y al final, nuestra única manera de conectar, de ser felices, es conectar con el momento presente. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo lo viven como algo real. Yo siempre digo que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana y equilibrada en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, los resentidos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad, las 2 grandes enfermedades del siglo XXI. Si tú le preguntas a alguien qué le preocupa, te habla de algo que ha pasado, de algo que podría pasar. Nos hemos olvidado de conectar con el hoy y ahora y solo tenemos capacidad de funcionar, de sacar nuestro mejor yo ahora mismo. Y esto es fundamental, que sea segundo, primero los telómeros, segundo esto. Si ahora mismo suenan las alarmas y se oye, empiezan a sonar por todas partes las alarmas, todos nosotros nos empezamos a agobiar, nos levantamos por el pasillo principal, por el pasillo lateral, intentamos, no sé si por aquí detrás hay alguna puerta, alguien se subiría al escenario. ¿Por qué? Porque ante una alarma, ante una amenaza, en nuestro cerebro, en la hipófisis, sale una señal de alarma, llega a las glándulas suprarrenales y aparece un personaje brutal de nuestras vidas, que hoy no os vais a olvidar jamás, que se llama el cortisol. El cortisol es la hormona de las alertas, de las amenazas, del susto y también de la supervivencia. Es fundamental, porque si no tuviéramos cortisol diríamos, vamos a ver cómo se quema el auditorio de Retamar. O sea, que ese cortisol es clave. Nos levantamos, salimos todos corriendo, llegamos a la puerta con taquicardia, con esa típica sensación de susto. Y viene alguien y nos dice, no os preocupéis, perdonad el susto, es que estamos arreglando las alarmas, no habíamos caído que había gente en el auditorio, podéis todos volver a vuestro sitio. 10 minutos después, yo subo al escenario y cada uno vuelve a sentarse en su lugar. Ninguno, fisiológicamente, se encuentra igual que hace media hora, porque ese pico de cortisol tarda varias horas en volver a su estado original. Analicemos, ¿qué ha hecho ese pico de cortisol? Lo primero que hace es llevar la sangre a los músculos. Por eso en ese momento, si yo tenía hambre, me olvido del hambre, porque la sangre que está alrededor de los intestinos se va. Yo, si salgo corriendo, lo último que necesito es un bocadillo. Si yo salgo, me voy fuera. Se me dilatan las pupilas, empiezo con taquicardias para que la sangre bombee a todo el cuerpo, pero empiezan a pasar muchas más cosas en el cerebro. En la corteza prefrontal, que es la zona delantera dedicada a resolver problemas, una zona en la que hoy vamos a hablar un par de veces más, esta zona sube el flujo de sangre momentáneamente para que yo vea la salida y no me bloquee.
Cuando una persona gestiona mal sus emociones, de repente se bloquea y no sabe dónde está una puerta. Y eso por eso es tan importante que uno se conozca. La grasa de las células sale para que yo tenga energía, igual que el azúcar, y empieza todo un metabolismo de azúcar y de grasas. Imaginaros que dentro de un año volvéis a tener un evento como este y volvéis a esta sala, a este auditorio. Y alguien que está por en medio dice, yo casi que me pongo en la última fila, en la punta, por si pasa algo. Y empieza como a revivirlo, esa típica sensación de angustia cuando uno está en un sitio en el que no se siente bien. Solo con pensarlo se eleva la misma cantidad de cortisol que cuando eso fue real. Mensaje fundamental para vosotros, para vuestros alumnos, para vuestros hijos. Mi mente y mi cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Tanto algo que sucede en verdad, si me aparece ahora mismo aquí un león, como que yo me empiece a imaginar dando la conferencia y se aparece un león, mi cerebro segrega la misma sustancia. ¿Por qué es esto tan importante? Porque si el león es de verdad, yo salgo corriendo y todo lo que yo he activado en mi organismo sirve para algo. Pero si yo estoy sentada en mi casa pensando, si me echan del trabajo, y si no llego a fin de mes, y si mi marido me abandona, y si mi hijo tiene una enfermedad, y si yo estoy segregando ese cortisol, no estoy haciendo nada al respecto y llego a un estado que yo denomino intoxicación por cortisol. Esto es así. El cortisol es una hormona cíclica, por las noches es bajita, está en su pico más bajo y a las 8 de la mañana llega al pico más alto. Y esto, cuando funcionamos bien, esto es así. Para que podamos dormir el cortisol tiene que estar bajo. ¿Qué pasa cuando yo estoy intoxicado por cortisol? Empiezan a surgir cambios a 3 niveles. A nivel físico, me empieza a caer el pelo, me tiembla el ojo, se me duermen las manos, taquicardias, sudoración, pellizco gástrico, opresión en el pecho, síndrome de colon irritable, empiezo con alteraciones gastrointestinales, el típico reflujo pesado, vértigos, a veces tengo los ruidos en el oído, el tinnitus, empiezo con contracturas musculares, la articulación temporomandibular de aquí, es que empieza a tensarse, por eso hoy en día casi que se regalan las férulas, todo el mundo duerme con una férula de descarga. A nivel físico mi cuerpo empieza a alterarse. Y os voy a explicar una cosa que es compleja, pero la voy a explicar de una manera para que lo entendáis. El cortisol, la pastilla que nosotros tomamos o que alguna vez habremos tomado, la dexametasona, la cortisona, etc., es un potente antiinflamatorio, porque todas estas medicaciones relacionadas con la cortisona son muy buenos para desinflamar el organismo. Cuando uno está intoxicado, el cortisol, cuando yo estoy ante una alerta, todo mi sistema inmunológico se pone en marcha para defenderme ante eso que sucede. Pero si yo estoy constantemente intoxicado por cortisol, el cortisol vira y su sistema pasa a actuar de forma contraria. Las células, en vez de ser antiinflamatorias, el cuerpo pasa a inflamarse, porque el cortisol impide que mi sistema inmunológico funcione bien. ¿Qué significa esto? Que de repente tengo todo tipo de inflamaciones, artritis, gastroenteritis, amigdalitis, todo lo terminado en itis. Es decir, yo digo que el siglo XXI la sociedad va inflamada por la calle. Estamos inflamados. Si hiciéramos un detector de cortisol por la calle, la gente va inflamada. Por eso hoy en día hay un boom de enfermedades inflamatorias. Por eso los fármacos más empleados hoy en día son el ibuprofeno y el lexatín, el antiinflamatorio y el ansiolítico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está sometido a esa cantidad de estrés, de preocupaciones, que ahora las tipificaremos, que hace que mi cuerpo responda inflamándose. Por lo tanto, a nivel físico, tiene grandes alteraciones. Hoy en día hay estudios que relacionan todo esto con el cáncer y las metástasis. No olvidemos que las metástasis nacen de núcleos inflamados del cuerpo. Ojo. A nivel psicológico, lo primero que sucede con el cortisol es que estoy irritable. Todo me pone nervioso. No soporto. Esta persona me caía bien, ahora no la soporto. Empiezo a estar en un ambiente de tensión constante con mi entorno. Lo segundo es que empiezo a tener fallos de memoria. Una cosa que me pasa mucho es que la gente viene a verme a la consulta y me dice, doctora, yo vengo por un Alzheimer precoz. No es Alzheimer, es cortisol. ¿Por qué? Porque hay una zona en el cerebro que tiene forma de caballito de mar, se llama hipocampo, es la zona de la memoria. Y esta zona es muy importante para los jóvenes, porque es la zona donde ellos retienen la información que les estamos enseñando. El hipocampo es muy sensible al cortisol, por eso el quedarse en blanco existe. Es ese pico de cortisol ante la angustia de que yo no lo voy a conseguir, de que no me acuerdo, de que no me voy a acordar. Yo trato muchos opositores en la consulta y es brutal lo que la predisposición antes del examen genera en el resultado. Es absolutamente impresionante.
el hipocampo, por lo tanto fallos de memoria, fallos de concentración, porque empieza a bajar el flujo de sangre en la famosa corteza prefrontal, y entonces yo leo algo y no me entero, no retengo nada, yo no sé qué me está pasando, que no me consigo concentrar, me dicen algo y es como si no lo hubiera escuchado. Empiezo con fallos de sueño. Claro, que estábamos diciendo que el cortisol tiene que estar bajo para dormir, pero si yo estoy intoxicado, yo llego por la noche y no me puedo dormir. Y entonces me meto en la cama y empiezo con 1000 ideas en la cabeza. Caigo frito. 3 horas más tarde me despierto, agobiado por algo. O varias veces me despierto. O si consigo dormir de tirón, me levanto con sensación de agotamiento. Esto está todo relacionado con lo mismo. Y luego, una de las cosas que sucede es que empiezo a estar triste. Yo digo que muchas depresiones provienen de estados de ansiedad permanentes, de estados de alerta permanentes, de estados de amenaza permanentes de mi pensamiento. ¿Y si esto pasa? ¿Y si me sucede? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Hay un grupo de psiquiatras, en los cuales yo me encuentro, que cada vez pensamos más que la depresión es una enfermedad inflamatoria del cerebro. Y de hecho hay estudios que se están empezando a tratar. Gente que no responde a las depresiones con tratamientos antidepresivos convencionales, les estamos tratando con antiinflamatorios, no un ibuprofeno, pero con antiinflamatorios específicos. Y luego a nivel de conducta. Yo no me apetece estar con nadie. Yo es que no me apetece, yo me aíslo, yo voy a un sitio y no quiero hablar, estoy raro, socialmente estoy raro. Esto es importantísimo porque gestionar las emociones es bastante complicado, pero y las emociones son las que generan estos síntomas físicos y psicológicos de los que hemos hablado, pero toda emoción viene precedida de un pensamiento. Y esto es clave, porque quizá yo no pueda gestionar mis emociones, porque yo es que soy así, mi padre era muy impulsivo, pensando en los alumnos, pues a veces que dices, ¿cómo gestiona este niño con este carácter o con esta forma de ser tan insoportable? Pero toda emoción viene precedida de un pensamiento y sí puedo educar mis pensamientos. ¿Cómo puedo educar mis pensamientos? Para empezar siendo consciente de ellos. Es decir, yo puedo educar esa voz interior para que esté a mi favor. Yo que trabajo con muchos chicos, con muchos en la consulta, con muchos adolescentes, que es una época muy complicada de gran vulnerabilidad emocional, hay que observar ese pensamiento. Yo siempre les digo, escuche ese pensamiento y mira a ver si tira de ti para arriba o para abajo, que has engordado. La verdad es que te queda fatal eso, últimamente. Y esto también nos pasa a nosotros, que vamos por la calle comentando la jugada. Entonces, cada vez que nosotros comentamos, eso tiene un impacto directo en nuestro cuerpo. Cada pensamiento tiene un impacto. Por eso hay veces que nos pasan cosas y de repente nos ponemos rojos, de repente no sabemos por qué hemos reaccionado de una cierta manera, porque esa emoción ha surgido un pensamiento en mi cabeza que siempre tiene un impacto. Esto, que tiene una base neurocientífica y una base fisiológica muy potente, no lo quiero explicar hoy porque tampoco lo quiero hacer tan pesado, pero, por ejemplo, en el libro sí que lo explico para que se entienda que la mente y el cuerpo están unidos. Según la Universidad de Harvard, del 60 al 80% de las consultas médicas en atención primaria son debidas a emociones tóxicas. Son debidas a desesperanza, rencor, tristeza, cosas mal gestionadas en uno mismo. Entonces, si nosotros decimos que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa, ¿de qué depende esa interpretación de la realidad? Y vuelvo a lo mismo, esto sirve tanto para mí, como para una persona a la que yo estoy asesorando o ayudando, o para mis hijos como para mis alumnos. Llega una información del exterior y yo interpreto. Pongámonos una cosa muy simple, que se pone a llover. Y que uno dice, uy, qué bien que llueva porque hoy he plantado un huerto en mi jardín, me viene muy bien esta lluvia. Y que otro día, qué horror porque yo tenía pensado ir al campo esta tarde. Es decir, cada uno la misma realidad la interpreta de diferentes maneras según 3 factores. Pero antes de esto, hablábamos de que la interpretación activa el modo de crecimiento de protección. Es decir, yo siempre digo que en la vida tenemos 2 maneras de estar en la vida. Una es en modo supervivencia, es decir, lo estoy pasando fatal, el mundo se me está derrumbando y el tema es supervivencia. Tengo un hijo enfermo, tengo un problema económico severo, mi marido está en el paro, cualquier cosa. Y hay momentos en la vida en que estamos en modo supervivencia y otros momentos en los que estamos en modo crecimiento. Y las cosas parece que van relativamente bien, incluso uno lo mira con cierta inquietud, no pasa nada, qué curioso, que es lo que yo llamo el momento de crecimiento, porque ahí hay que crecer y ahí hay que sacar la mejor versión que llevamos. Y en los momentos de supervivencia estamos intoxicados por cortisol, pero hay que ser conscientes de que estamos en modo supervivencia. Lo que no puede ser es que llevemos en modo supervivencia 2 años, ahí tenemos un problema, porque entonces es que las circunstancias del entorno son las que se han adueñado de mi vida y yo no tengo control sobre ellas. Depende de si estoy en crecimiento o si estoy en protección, se activan mecanismos fisiológicos a nivel molecular, en el cuerpo, las enfermedades,
A nivel de la membrana, la epigenética, los telómeros, que ya los conocemos bien. A nivel del cerebro, todo el tema de creatividad, solución de problemas, activo o desactivo. Estoy en modo que no soy capaz de ver nada, estoy en modo que empiezo a que mi cerebro funcione mejor. ¿De qué depende esa interpretación? Lo primero es lo que yo llamo el sistema de creencias. Estas son ideas que yo he tenido durante mi vida, por mi educación, por las cosas que me han pasado, y es como yo creo que debería ser el mundo o como deberían ser las cosas. Voy a contar un ejemplo que me pasó a principio de año. Me viene una señora a consulta, señora que es catedrático de universidad, que es de origen muy humilde. Ella, su padre era agricultor, su madre no trabajaba, y ella empezó a ir a la escuela, empezó a trabajar con su padre, y con el dinero que sacaba se inscribió en una universidad, trabajaba por las noches, durante el día, fue creciendo, terminó la carrera, se metió en un departamento, sacó el título de profesora titular y ha conseguido la cátedra. Y esto es esta pletórica, porque su ilusión, la ilusión de su vida era ser algo en la universidad, y es catedrático de universidad. Y entonces tiene 3 hijos, y su única ilusión es que sus hijos sean profesores titulares o catedráticos de universidad. Y uno de sus hijos estudia segundo de telecomunicaciones en la Politécnica, muy listo, y entonces me viene ella a mí, llorando, a la consulta, desconsolada, y me dice: tengo que contarle mi gran drama. No sabe lo que me ha pasado. Digo: ¿qué ha pasado? Me dice: le voy a contar, mi hijo sabe que es muy listo. Me ha hablado varias veces del hijo. Pues el otro día vinieron unos tipos, unos programadores de Silicon Valley y a la universidad, y pues mi hijo pues siempre hace cosas y programa, y les enseñó una cosa que estaba haciendo, les ha encantado y le han hecho una oferta de varios millones de euros en Silicon Valley, en unas oficinas espectaculares, y se va. Y no va a ser catedrático. Y no va a ser catedrático de universidad. Y le digo: pero vamos a ver, explícamelo bien, porque creo que me he perdido alguna cosa. No, porque se tiene que ir ya. Entonces no va a ser ni licenciado en telecomunicaciones, ni va a hacer carrera en la Politécnica. Se va a unos tipos de Google, sí, que dice que está muy bien, pero y mi sueño, y entonces solo llora. Entonces, claro, a cualquiera de nosotros que nos cuentan que esto le ha pasado a nuestro hijo, hombre, cuanto menos sentimos orgullosos. Digo: pero qué ilusión que tu hijo... No, que esa gente es muy rara. Aquí la universidad es un sitio muy sano. Digo: no sé qué universidad será, porque la cátedra, mi experiencia, yo vengo de familia de catedráticos y tengo entendido que es un mundo muy peligroso. Entonces, ¿a que no? Es que yo lo tenía todo pensado. Entonces, no hay manera de que se anime, porque su interpretación, dice, mis amigas me dicen: pero qué suerte has tenido, te puedes ir varias veces al año a verle a California. California, si a mí me gusta mi pueblo. Entonces, dramático, kafkiano, una cosa que no hay manera. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias es lo más difícil de cambiar, porque es como nosotros nos hemos educado, las ideas que nos hemos metido o nos han introducido el entorno, los profesores, los padres, los amigos y las propias vivencias. El segundo es el estado de ánimo. Es decir, si uno está deprimido, la interpretación de la realidad es nefasta. Esto siempre lo comparo con el fútbol. Yo soy muy futbolera, soy del Barça, y entonces ayer por la noche mi marido me puso, es lo que hay, es que tengo una familia catalana y somos todos del Barça. Y ayer mi marido por la noche, estábamos los dos muy cansados, me puso un reportaje que se ha hecho sobre cómo el Barça llegó a ganar todo lo que ganó en 3 años. Entonces era un reportaje espectacular, de estas cosas que se hacen hoy en día, que son pura emoción de fútbol. Mi marido terminamos de verlo y estábamos pletóricos, llamábamos a la gente para decirle que les queríamos, o sea, por cómo habíamos visto el programa. Es decir, bueno, el fútbol es un estado de ánimo, ¿eh? Y es que los que somos futboleros, el fútbol te puede cambiar la percepción de tu trabajo varias semanas. Pero yo esto lo descubrí cuando estaba en la carrera y que ganó España el Mundial con el gol de Iniesta contra Holanda, y había 2 personas en el departamento que yo estaba en ese momento trabajando, que eran 2 de los jefes, que se llevaban fatal, solo les unía el fútbol. Pues se llevaban fatal, todo el día uno hablaba mal del otro y tal, y el día que ganó por la mañana, uno al otro le había traído un regalo. Entonces yo dije, es que el fútbol cambia a las personas, ¿no? Bueno, pues el estado de ánimo cambia nuestra interpretación de la realidad. ¿De qué depende el estado de ánimo? Lo primero es del sueño. Es decir, una persona que no duerme tiene alterado el estado de ánimo y tiene todo alterado. Por eso yo en consulta lo primero que pregunto es ¿cómo duermes? Porque una persona que no duerme bien tiene toda su vida alterada, aparte de que su organismo está segregando de forma inadecuada las cosas. Y esto es importante para nosotros, para los jóvenes de hoy en día, que duermen muy poco. Y hoy en día estamos viendo fallos muy severos de memoria, fallos muy severos en la eficacia y eficiencia de los jóvenes debido a los problemas de sueño. Por eso yo insisto mucho, a veces doy sesiones sobre el sueño, de que hay que volver a buenos hábitos para que nuestro cerebro y nuestro organismo funcionen bien. Segundo son las drogas. Y cuando digo drogas me refiero incluso al alcohol. El otro día me decía un amigo mío, me decía, oye María, he hecho una promesa y he estado 15 días sin beber alcohol. Qué aburrida es la gente, ¿no?
Y dice, ¿tú crees que soy alcohólico? Digo, no, hombre, no, pero te gusta mucho el alcohol. Digo, no pasa nada, ¿no? Pero es verdad que el alcohol, por ejemplo, ya no entro en marihuana, etc., que son disruptores brutales del estado de ánimo. Por ejemplo, el alcohol, que hoy tenemos un problema muy severo con los jóvenes de hoy en día y con la marihuana, les altera toda la percepción de la realidad, porque actúan esas drogas en las zonas del cerebro que nos permiten ser gente creativa, que nos permiten ser gente con las ideas claras. Es que lo impide, porque va a la zona donde uno deja de ver las cosas como son. Bueno, de hecho, esa famosa corteza prefrontal, que va directamente el alcohol ahí, por eso se dice que los borrachos no mienten, porque la zona de cuando uno consigue decir una mentira sale de la corteza prefrontal. Entonces, cuando uno tiene alcohol, esa zona se llena de alcohol y entonces es absolutamente imposible decir una mentira. Por eso se dice que los borrachos no mienten. Pero es muy importante que sepamos que el alcohol está alterando, y en el cerebro de los jóvenes, vosotros que tenéis tantos niños y jóvenes, está alterando mucho el desarrollo posterior de estos niños. Y lo estamos viendo. Estamos viendo las consecuencias que está teniendo el tema de la marihuana. Lo estamos llamando los psiquiatras el síndrome amotivacional. Es decir, no son depresiones, son niños que no hay manera de arrancarles nada. Y entonces se ha tratado esto con medicación, con antidepresivos, con estimuladores del cerebro. No hay forma, porque su cerebro se ha apagado. Es decir, la zona del cerebro que nos permite ilusionarnos, que es la zona del sistema límbico y que está regulado por la dopamina, esa zona está completamente anulada por la marihuana. Y entonces estamos viendo, yo lo estoy viendo constantemente en consulta, que no puedes arrancarle a los chicos nada. Están como apáticos, pero ellos tampoco lo consideran tristeza. Por eso su interpretación de la vida es que todo da igual, ¿no? Luego las circunstancias, lógicamente, si tenemos cosas terribles que nos estén pasando, pues el estado de ánimo, entonces es simple lógica. La personalidad. Hay gente que tiene trastornos de personalidad o rasgos de personalidad límite. Seguro que tiene algún alumno trastorno límite de personalidad, que son estos impulsivos, que dicen todo lo que se les pasa por la cabeza, que a veces tienden a hacerse cortes en las manos para aliviar ese dolor y ese sufrimiento. Gente que tiene timidez exagerada. La bioquímica, problemas temas de hormonas, tiroides, síndrome tras el parto, temas de menopausia, tema en las niñas de la menstruación. Todo esto altera profundamente. Hoy en día se sabe que la serotonina, que es la hormona principal del estado de ánimo, está muy relacionada con los estrógenos en la mujer. Y luego hay un tema que es fundamental, que para mí es el más importante, que es la actitud. Es decir, yo decido cómo quiero que esto me afecte. Yo tomo la decisión, porque al final la actitud es una decisión. La diferencia entre mi mejor y mi peor versión depende de la actitud que yo tenga ante la vida. Nosotros podemos ir por la vida con cara de amargados, y no nos olvidemos que los amargados van juntos, siempre se les ve de dos en dos, no van solos, gente, y encima todo el mundo, yo suelo decir que la gente tiene la cara que se merece. O sea, uno mira y dice, es que no me extraña que tenga esa cara. Y uno cuando observa, pero tenemos que observar más, lo descubrimos. Y luego hay una tercera cosa que es lo último que quiero que os acordéis importante de hoy, que no quiero que os acordéis del nombre, pero sí de que existe. Se llama Sistema Reticular Activador Ascendente. Es terrible el nombre, una cosa es brutalmente chulo este sistema, y es, si una mujer está embarazada y va por la calle, y anda una embarazada, otra embarazada, otra embarazada, hay un boom de natalidad en mi barrio, qué curioso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro recibe constantemente varios millones de bits de información en los sentidos, pero solo se queda con aquello que le interesa a su corazón, a su alma, a sus intereses, a sus ilusiones. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. Cuando uno quiere algo, la mente se lo muestra. No sabemos cómo, porque hay una parte que es el subconsciente y luego y yo recibo tantísima información que me voy quedando con lo que más me puede interesar. Os voy a contar un ejemplo que me sucedió hace unos años que se entiende muy bien. Yo estaba estudiando en Pamplona, en la universidad, y de repente un día, por razones un poco curiosas, me surge la posibilidad de irme a las Naciones Unidas a colaborar en un proyecto donde se daban 10 premios a 10 mujeres que hubieran fomentado los objetivos del milenio. Entonces buscaban a alguna persona joven que hablara inglés, que ayudara en ese evento. Y entonces, bueno, pues conocía yo a la persona que lo organizaba y eso sería para otra historia, y entonces caí yo en ese plan. Y entonces, pues me tenía que ir, yo estaba en quinto de medicina, se lo conté a mi tutor de la universidad, y un día me llama mi tutor y me dice, oye Marian, el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, es actualmente el rector, me dice,
quiere que hablar contigo, ya que te vas a las Naciones Unidas, que te quiere pedir algo. Yo no le conocía. Yo fui, era alumna de quinto de Medicina y me fui a verle, si alguien ha estado en Pamplona, pues en la cafetería del edificio central, y entonces me dijo, Marian, me gustaría que si ves a Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas, le digas que son los 50 años de la Universidad de Navarra y que, bueno, que te gustaría que le podemos invitar a que venga y tal, y hablarle de la universidad. Le dije, bueno, pues si veo a Kofi Annan se lo digo. Entonces yo, que todavía no me había pasado lo de Somalimán, todavía no había pasado, pero me metí en internet y busqué, pues por si me lo encontraba, para tener un tema de conversación y no solo hablar pues de los países, ¿no? Y entonces me busqué en internet su vida personal, pero no sé con qué me quedé. O sea, yo lo único que sé es que miré cosas, estuve viendo cosas y tal. Y entonces me voy a las Naciones Unidas, estoy en el evento y los 10 premios eran Angelina Jolie, Kerry Kennedy, Hillary Clinton, Rania de Jordania, Shakira, o sea, es decir, era potente el asunto. Lo presentaba Bono, el cantante de U2, pero Kofi Annan no estaba. Y entonces, en un momento dado del evento, me salgo, yo estaba de ayudante, me voy al baño y me encuentro en el pasillo al lado del baño a una señora de tez muy pálida, rubita, y entonces me pongo a hablar con ella. Yo, lo de hablar es algo que me gusta y entonces ya me pongo a hablar y le digo, ¿vino usted al evento de las Naciones, de los premios? Sí, entonces yo le cuento a esta señora que hay 10 premiadas, que los objetivos del milenio, que el tema de los microcréditos, que la sala estaba en la segunda puerta a la derecha, se despide de mí muy agradable, muchas gracias, tal, y luego en los eventos, en el evento, la vi de lejos, la saludé con la mano y ya nunca más. Y me fui al aeropuerto, al avión, y nunca había Kofi Annan. Y cuando estaba en el avión, iba en turista, la directora del programa iba en business, me había pedido que hiciera un resumen de todo lo que había pasado y tal, y entonces fui a business, le di el papel. Cuando volvía por el pasillo, veo a la señora rubia del baño, sentada en business. Dios, o sea, tampoco... Entonces le digo, ¿se acuerda usted de mí? Mirándole, entonces coge la mano de la persona que tiene a su lado y le dice, esta chica es la que me explicó cómo funcionan las Naciones Unidas. Era la mujer de Kofi Annan. Yo no sabía que era blanca. Y entonces le digo, Mr. Kofi Annan, mi nombre es Marian Rojas, estoy en la Universidad de Navarra, son los 50 años y está usted invitado. Y entonces estuvimos hablando en el avión y yo pensé, no es posible, no es verdad, esto no me ha pasado. Pues yo llegué y empecé, y ahí empieza toda mi teoría de la suerte. Claro, yo cuando busco su biografía, yo no me acordaba, porque el sistema reticular es inconsciente, está ahí detrás. Yo voy con el sistema encendido por la vida, por eso me pasan siempre cosas. Yo lo he descubierto después de muchos años. A mí me agobia, a veces lo apago porque digo, ya no más, no quiero nada más. Pero al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase y tiene este sistema apagado. Y ese es el tema. Otro día me dice mi marido, hace unos meses, era nuestro aniversario de bodas, me recoge en casa y me dice, vámonos a cenar. Y en el coche me dice, estoy preocupado, Marian. Bueno, preocupado, tengo un tema de trabajo que quiero solucionar y llamo varias veces a este abogado, que creo que es el que me lo solucionaría, pero siempre está liado, me contesta, luego no tiene tiempo y digo, bueno, a ver si nos lo encontramos. Y dice, ya empezamos con tus teorías. Pero ella me conoce y sabe que de vez en cuando funcionan. Y entonces me cuenta en el coche y entonces llegamos al restaurante, nos sentamos en el restaurante y en la mesa de al lado, y esto es real, estaba. Entonces, en ese momento, yo lo que dije fue, a ver cuánto tiempo tarda mi marido en verle. A ver si lo ve. ¡No lo vio! ¡No lo vio! Lo que quiero decir es que en el postre le dije, ¿has visto quién está en la mesa de al lado? Me dice, ¿cuándo ha llegado? Digo, lleva 2 horas. ¡Lleva 2 horas! Por eso, hoy en día, nos pueden pasar cosas. No os cuento más porque tampoco tenemos tiempo, pero nos pueden pasar muchas cosas. Pero tenemos que activar nuestro sistema reticular activador ascendente. Llamémoslo el sistema S. La gente dice, tu sistema S, que no es mío, que está en la pituitaria, pero que nos ayuda. ¿Quién es el principal inhibidor del sistema reticular activador ascendente? El principal, la pantalla. Y eso es el problema. Nos han dejado de pasar cosas buenas porque vivimos una vida virtual. Y hemos dejado de vivir una vida real. Porque las cosas que nos llenan son las cosas de la vida real, no las de la vida virtual. Porque la vida virtual es una gratificación instantánea. Es decir, yo no tengo la felicidad a golpe de clic. Yo lo consigo todo en el hoy y ahora. Cuando necesito algo, lo pido, Amazon Prime, y todo te lo traen. Y si una persona no te trae lo que tú quieres en menos de 24 horas, la puedes poner una reclamación. Es decir, lo necesitamos todo en este instante. Y entonces yo abogo mucho por aprender a educar la atención.
hay que volver a educar la atención en las cosas. Mi padre tiene una frase que me encanta que dice: saber mirar es saber amar. Es decir, cuando aprendemos a mirar las cosas de verdad con ojos nuevos, descubrimos cosas maravillosas. Basta mirar algo con atención, con interés, para que se vuelva interesante. Cuando uno se sienta de repente en un parque, sin teléfono, y se pone a mirar, te puedes pensar, pero ¿esto qué sucede aquí? Empiezan a pasar cosas. Pero tenemos que pararnos para que esas cosas las podamos percibir. Y esto yo os lo explico de una manera importantísima, y más vosotros que tenéis acceso a los jóvenes. Nosotros cuando nacemos hay 3 cosas importantísimas con la pantalla. La primera es, la parte delante de nuestro cerebro se llama corteza prefrontal, y es la zona de la atención, de la concentración y de la resolución de problemas y de la capacidad de tener voluntad para las cosas, autodominio, voluntad. Es una zona fundamental, es la que nos hace seres diferentes al resto. Y esta zona es la que solo tenemos los seres humanos desarrollada. Cuando un bebé nace, esa zona en el cerebro está lisa completamente, no tiene las típicas circunvoluciones que tiene el cerebro de un adulto. ¿Con qué presta atención la corteza prefrontal de un bebé? Con 3 cosas: luz, sonido y movimiento. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, bien. Luz, sonido y movimiento. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué queremos nosotros? Que a medida que el bebé se va haciendo mayor, que el niño tiene 18 meses, que tiene 2 años, que tiene 3, ese niño sea capaz de prestar atención a lo que realmente es importante. O que esté quieto y coma solo, que no se mueva, que vaya en un tren y esté tranquilo, que esté en clase y esté atento. Es decir, que tenga controlada su corteza prefrontal. Es decir, que su corteza prefrontal madure de forma adecuada. ¿Qué pasa si a ese niño a los 18 meses le pones un iPad? ¿Qué es un iPad? Luz, sonido, movimiento. Es decir, tú inhibes el correcto desarrollo de la corteza prefrontal. En España, en el primer mundo, tenemos un 10% de niños medicados por problemas de TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es decir, me muevo sin control y no presto atención. Es decir, me falla la corteza prefrontal. ¿Dónde va el Rubifen, el Mediquinet, el Elvanse, el Concerta? ¿Dónde van? Directos a la corteza prefrontal, a regular las moléculas, los neurotransmisores de la corteza prefrontal. Esto es súper importante, porque tenemos niños de 10 años con cortezas prefrontales de niños de 5. Por eso hoy en día niños solo se calman delante de una pantalla, porque la pantalla tiene la capacidad de distraer y aliviar. Y esto es clave en el desarrollo de un niño, porque cuando un niño se aburre, en su cerebro empieza a surgir la creatividad, empieza a surgir la tolerancia a la frustración, cosas fundamentales para el futuro. Si un niño automáticamente cuando se empieza a aburrir accede a una pantalla, le estamos dando una vía de escape rápida y estamos generando niños con una tolerancia a la frustración. Por eso hoy en día los niños a la mínima están enfadados, no aguantan nada, no tienen voluntad, no hay manera de motivarles con nada. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos en el cerebro varias ondas, 4 tipos de ondas, beta, alfa, beta y delta. No, las beta es cuando estamos despiertos y estamos haciendo cosas. Las alfa es cuando estamos relajados, en modo ensoñación antes de meternos en la cama, cuando nos están dando un masaje y cuando estamos delante de la pantalla. Nosotros pasamos de beta a alfa delante de una pantalla. Por eso, cuando salimos de la pantalla y volvemos a intentar concentrarnos, no podemos. Yo, por ejemplo, con mi hijo mayor, yo los sábados por la mañana veo un rato de dibujos, yo tengo comprobado que la hora después está tontado. No hay manera de hablar con él. O sea, está en lo suyo, no, está medio irritable, enfadado, y lo percibo. ¿Por qué? Porque su cerebro ha cambiado de onda. Entonces, si luego quieres que ese niño vuelva a activarse, y hoy en día pues es todo un tema, el tema de cuándo se introducen las tablets, en qué momento, tiene que ser un tema muy controlado, porque entramos en el segundo punto de la tablet, que es cuando uno consume alcohol, cocaína, heroína, marihuana, cuando uno tiene relaciones sexuales, cuando uno ve pornografía, cuando uno come chocolate, todo eso genera placer. Algunas cosas son legales, otras son ilegales y otras no se recomiendan. Pero todas de ellas generan placer. Y el placer está regulado principalmente por una hormona que se llama la dopamina, que es la hormona que nos hace disfrutar de la vida. Pero la dopamina tiene un efecto que es profundamente placentero, pero profundamente adictivo. Pensemos en el alcohol. Una persona que tiene problemas con el alcohol está en su casa y dice: necesito beber, no tengo dinero, pero mi madre tiene 10 euros en la cartera. Entonces empieza a maquinar. Cuando se vaya a dormir, me voy a su cuarto, abro la cartera y cojo los 10 euros. Y en el rato que empieza a maquinar, empieza a subir la dopamina, empieza a subir la dopamina.
Llego, cojo del cuarto las 10 euros, salgo de casa, me meto en el bar, me compro lo que sea, me compro un par de copas, 3, 4 copas, me las bebo, pico de dopamina. ¿Qué pasa después? Bajón, síndrome de abstinencia. ¿Y qué me dice mi cerebro? Quiero más, quiero más. Eso es lo que hace la dopamina, quiero más. Todas las terapias van a trabajar el síndrome de abstinencia en las adicciones. ¿Qué descubrió y qué reconoció el cofundador de Facebook hace 1 año y medio en un evento médico en Filadelfia delante de no sé cuántos médicos? Creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta que los likes eran microchispazos de dopamina en el cerebro. Entonces, las grandes aplicaciones, los grandes programadores del mundo contratan neurocientíficos para explicarles cómo conseguir captar la atención de la gente el mayor tiempo posible. Esto es brutal. Se están gastando miles de euros los programadores, las grandes empresas en Silicon Valley, con neurocientíficos que les explican cómo conseguir atraer la atención de la gente el mayor tiempo posible en la pantalla. Esto es tan así que Steve Jobs, por ejemplo, no permitió que hubiera iPad en su casa. Nunca hubo un iPad para sus hijos. Nunca. El fundador de Twitter ha estado en una clínica de deshabituación por problemas de adicción a las redes sociales. Y en su casa no deja. Los grandes empresarios de Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios con un método donde no permiten que haya pantalla, solo 1 hora a la semana de ordenador. Es decir, ellos crean algo y luego lo impiden. La última noticia, en plan friki, que ya la leí la semana pasada en el periódico, pero que ya me dejó de piedra, es que los grandes programadores contratan las chicas que tienen para ayudarles, las nanis con sus hijos, firman un contrato en el cual está absolutamente prohibido que las nanis utilicen su teléfono mientras están cuidando a los niños. Y lo tienen que firmar en un contrato. Y si en un parque una ve a otra con el teléfono, puede hacer una foto y denunciarlo. Yo lo único que digo es, ni tanto ni tampoco, pero está claro que el tío que lo está generando, el tío que está fabricando esa aplicación, lo que está haciendo es inhibir que sus hijos o sus cercanos lo hagan. No porque sea algo malo, sino porque es algo que te inhibe tu capacidad de prestar atención a lo que realmente es importante. Yo lo que suelo decir con esto es que lo que hoy en día mueve el mundo ya no es el petróleo, ni las armas, es la capacidad de retener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una aplicación. Eso es lo que da dinero hoy en día. Hace unos meses, estaba dando una conferencia en un colegio y al terminar la conferencia, de hecho esto es el último capítulo del libro, pero me impactó muchísimo. Me viene una chica, muy guapetona, y me dice, Marian, ¿te puedo contar lo que me pasa? Y es que, y le digo, sí, a que había terminado, y yo suelo intentar responder pues en el tú a tú, o doy mi correo, o lo que sea. Dice, mira, yo es que me quiero suicidar, mi vida no tiene sentido, yo llevo varios meses, pero ya yo creo que no pasa de mañana. Y le digo, no, pero escúchame una cosa, espera un momento, vamos a hablar, ¿qué te pasa? Cuéntame. Yo, toda angustiada. Le digo, a ver, ¿tú a qué te dedicas? Y dice, pues mira, yo soy actriz. Entonces tenía un toque así extranjero. Digo, mira, yo soy nefasta para el cine, perdona que si te tengo que reconocer. Y dice, no, bueno, puede que no. ¿Cómo te llamas? Y me das su nombre, ¿no? Y entonces en ese momento llega la directora del colegio y me dice, Marian, te vamos a dar, me encantan los chocolates, me dice, vamos a una caja de bombones. Y entonces, mientras me la está dando, le digo, hasta un momento, busco en Google el nombre, a ver si es que de repente, porque como yo soy tan desastre, y entonces veo que es una actriz porno con más de 2 millones de seguidores. Y entonces le digo, no te vayas, ahora sí que no te vayas, vamos a ver qué hacemos contigo. Entonces me acerco a ella y le digo, explícame un poco, y me dice, pues mira, mi novio toda la vida se quiere casar conmigo, yo le quiero mucho, pero yo no tengo futuro. Porque pase lo que pase, yo es que no tengo futuro. Pero claro, ella no me estaba diciendo, entre comillas, la verdad. O sea, digo, claro, y le digo, pero ¿qué pasa? ¿Que haces un cine que no te gusta? Intentando, bueno, es que es un cine de autor, es un cine tal, es un cine cual. Y entonces ya se lo saco y le digo, ven mañana a verme a la consulta a primera hora. Entonces me paso toda la noche dando vueltas a qué se puede hacer. Porque su frase era, yo no puedo tener hijos. Porque el día que mi hijo busque mi nombre en internet, yo es que no puedo tener hijos. ¿Cómo voy a educar a alguien? No puedo. Me encantaría casarme, hacer una nueva vida, pero es que no puedo. Entonces, yo por la noche le empiezo a dar vueltas y digo, ¿y si la cambiamos la identidad? Yo soy muy fantasiosa, digo, si le cambio la identidad, yo he visto ya mucha peli, y entonces llamo a un paciente mío, que su padre es policía nacional, por la mañana, primero le digo, oye, vente a la consulta, que te quiero consultar un tema. Le dice, pues sí se puede cambiar, porque no sé cuánto está. Viene la paciente, empezamos a trabajar, estuve un mes en terapia, y me contó muchísimas cosas del mundo de la pornografía. Yo que tengo la experiencia de todo el tema de Camboya, porque me metí en los prostíbulos, son historias, bueno, harían para 1000 conferencias, pero claro, ella me contó un poco, como una actriz porno de éxito, toda su historia. Entonces vino con el novio, que era un tío muy sencillo, pero encantador, que la quería muchísimo.
Y entonces cambiamos la identidad, le cambiamos el look, etcétera, y entonces se fue al país de donde era su madre, cambiamos el pasaporte, el nombre, y desde entonces, bueno, me escribe de vez en cuando, una de las cartas es el final del libro, y entonces en una de estas me dice, oye, María, te voy a empezar a mandar gente de la profesión que necesitan ayuda. Entonces se me ha llamado a la consulta de actrices porno y tengo un problema. Porque claro, o sea, yo tengo una consulta, bueno, tengo una consulta normal, pero quiero decir, entonces mi única petición a estas mujeres, que pobres, bien con vidas durísimas, pero claro, es que vengan muy discretas a la salita de espera, porque siempre hay mucho movimiento, ¿no? Y os cuento como chascarrillo divertido, porque es que a mí me parece quizá de las anécdotas más top que me ha pasado este año, que un día tengo unos pacientes de La Mancha, son gente pues muy sencilla, yo tengo mucha gente de La Mancha, de hecho soy hija predilecta de un pueblo de La Mancha, y ella tuvo una depresión y viene y le gusta venir a Madrid, entonces viene a la consulta, habla conmigo una hora y tal. Y entonces ese día había una de las actrices, estaba en la salita de espera, entonces paso a los dos al matrimonio, a mi despacho, y me dice, hay una chica que yo la conozco, yo la he visto muchas veces a esta, me suena mucho su cara, yo creo que está en el Corte Inglés. Y entonces, claro, secreto profesional, no puedo decir nada, y entonces le digo, dice, yo creo que es la que atiende, yo no sé si es la que atiende en la carnicería, esta chica, yo la he visto muchas veces, esta debe ser del pueblo al lado o algo, y digo, no sé, no te sé decir, no te puedo decir. Por dentro, yo muerta, porque claro, yo me río un montón, y entonces soy una persona con mucho sentido del humor, y yo decía, es tronchante lo que está sucediendo, es brutal. Y entonces dice la mujer, ya vale, con la chica esa, ya déjala y tal. Son señores de 60 años, tal. Vuelve al mes y le digo a ella, quiero hablar primero con tu marido a solas. Y le digo al marido, oye, sería bueno que dejaras de ver pornografía, ¿no te parece? Empieza, has hackeado mi sistema. Y digo, no tengo otra cosa que hacer que hackear el sistema de un pueblo de La Mancha. Y entonces luego entra la mujer y me dice, me ha dicho mi marido que tú no eres psiquiatra, que tú trabajas en el CNI. Y esta que estaba este día, me dijo, y María, yo quiero que conozcas a un productor de pornografía, que es un tío extranjero que va a venir a España y tal, y le he hablado de ti y me gustaría que le conocieras. No, tampoco tenía muchas ganas, era el productor de pornografía, ¿no? Pero me vino a ver a la consulta y me dijo, no, mis chicas quieren que te conozca. Y yo, mis chicas, o sea, una cosa terrible este tío. Y entonces le dije, ¿cuál es el mayor éxito de tu vida? De haber conseguido bajar la edad de inicio de la pornografía de los 12 a los 11. He generado unos grupos, un tema, en un videojuego que juegan los niños, donde hay un paso intermedio, y entonces me contó una estrategia brutal, donde se había reunido con 2 personas para conseguir que los chicos jóvenes entraran en pornografía con esa edad. Entonces, bueno, yo, soy una persona cero agresiva, me surgió una cosa que dije, esto puede acabar mal hoy, porque es que me iba hablando, me dice, es que es mi negocio, y es que es un negocio que crece tan rápido que es que no sé qué voy a hacer con tanto dinero, y claro, yo pensaba, estás destruyendo la vida emocional de muchísima gente, y él me decía, pues que aprendan a controlarse ellos, pero no voy a ser yo quien deje esto. ¿Por qué insisto tanto en este asunto? Porque el tema de las redes, el tema de las tablets, el tema no es un problema porque sean demoníacas, no. Es que yo tengo que aprender a prestar atención a lo que realmente es importante. Y entonces, yo siempre digo, por ejemplo, las actualizaciones, las notificaciones, no pueden aparecer en la pantalla. No hay nada peor que estar hablando con alguien y que de repente te vaya quitando la mirada porque va surgiendo el grupo de las madres del colegio que mandan un vídeo. Entonces, el ser humano, cuando genera oxitocina, que es la hormona de sentirse querido, apreciado, valorado, cuando la segrega, baja en el momento que uno siente que la persona le está dejando de hacer caso porque no para de subirle, entonces de aparecer notificaciones. Yo siempre recomiendo que es importantísimo quitar las notificaciones del móvil. Por lo tanto, no es que sean malas, es que hay que aprender a educar la atención y que luego nuestro sistema reticular activador ascendente desaparece. A modo breve, porque esto, si alguien lo quiere, está en el libro y tengo varios artículos en mi página web. Las 4 cosas que suben hoy en día más el cortisol son la cronopatía, la enfermedad del tiempo, la necesidad de hacer cosas todo el rato. Hay gente que llega el fin de semana y está deseando que llegue el lunes, y que la gente, tengo varios casos en consulta, que te traen los hijos al padre y dice, por favor, trata a mi padre, que no le aguantamos el ritmo, es desesperante. La segunda es la necesidad de controlarlo todo. Hablábamos de que el cortisol se segrega igual cuando me lo imagino que cuando pasa. El otro día tuve una conferencia al grupo de departamento de riesgos de un banco, y dije, estáis intoxicados por cortisol, todo el día hablando de riesgos, y si pasa, y si no pasa, y si la bolsa, y si tal, estos tíos o tienen un inhibidor de cortisol que tengo yo que conocer. El tercero es el perfeccionismo. El perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Nada está nunca a la altura de lo que uno quiere, y entonces uno está constantemente en un malestar interior porque no disfruta de nada.
Y hoy en día estamos en una sociedad en la que es la perfección corporal, la perfección de los hijos, la perfección... Entonces, la perfección está generando muchísimos problemas a nivel bioquímico. Y la cuarta es todo lo que os hablaba de la era digital. Bajamos el cortisol, que me parece fundamental, aunque sea de forma breve. Lo primero es el ejercicio. Hacer ejercicio elimina cortisol. Se va por el hígado y se elimina. Por eso hay mucha gente que solo que necesita ir al gimnasio en la calle Serrano, no sé cuántos gimnasios hay, están llenos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿no? O sea, la gente sale y se siente mejor. Por eso cuando una persona está mal, se le recomienda el ejercicio. Hay muchísimos estudios interesantísimos. Los pensamientos positivos. Claro, si estamos hablando de que los pensamientos negativos tienen ese impacto, y aquí hay una idea. La actitud previa, es decir, mis pensamientos previos a cualquier circunstancia determina cómo respondo a ella. Es decir, si yo digo, esta cita de trabajo romántica, un examen, una reunión importante, y yo voy pensando, esto no sirve para nada, probablemente no sirva para nada. Hay mucha gente que dice, yo prefiero ir pensando que no voy a sacar nada bueno de eso y luego si eso me sorprendo. Ojo, es que si te pudiera pasar algo top, algo espectacular, jamás lo verías. Porque al final el cerebro se abre a nuestra capacidad. La ilusión tiene un componente brutal de transformación del cerebro. Cuando yo estudié medicina, no había manera de generar nuevas neuronas. Tenías las que tenías cuando nacías. Hoy en día sabemos que existe la neurogénesis, la capacidad de generar nuevas neuronas, pero solo sabemos una manera de conseguirlo, solo una, y es con la alegría y la ilusión. Se ha visto que la gente que se levanta con ilusión por las mañanas, a las 2 o 3 semanas genera más neuronas que van al hipocampo. Es la única manera que conocemos por el momento. Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Pensamientos positivos. Y eso significa educar la voz interior. Que la voz interior no nos haga autoboicot, que sirva para apoyarnos, no para anularnos. Hicimos un experimento con niños de una clase, con el mismo notas aproximadamente. Les dimos un examen de matemáticas. Los dividimos en 2 grupos. Al primer grupo le dijimos... Ya, termino ya. Al primer grupo... Sí, un minuto. Al primer grupo le dijimos... es un examen muy difícil, haced lo que podáis. Y al segundo le dijimos, os hemos elegido porque sois los más listos. El primer grupo, ninguno lo logró, el segundo todos. Y eran niños del mismo coeficiente, del mismo tipo de notas. La tercera, lo daría para una conferencia entera, las personas tóxicas. Tenemos gente que solo con pensar en ellas sube el cortisol, solo con pensar en ellas. Por lo tanto, identificarlas, poneros un impermeable psicológico con estas personas. Tiene todo un tema. La meditación y el mindfulness, ¿sirve o no sirve? Hoy en día sabemos que el mindfulness, yo en Londres, cuando hice una parte de la residencia en Londres, estuve trabajando con un médico que investigaba los marcadores de la inflamación con la meditación. Efectivamente, el mindfulness baja los marcadores de la inflamación. Yo fui más allá y le pregunté, y estuve trabajando con este médico, el doctor Andrea Danese, en la Universidad del King's College de Londres, si, por ejemplo, la oración de los cristianos servía igual. Y me dijo, siempre y cuando haya 2 componentes, aceptación y abandono. Es decir, si uno cuando medita lo que se dedica es a, Dios mío, qué horror, mis problemas son terribles, sube el cortisol. Si uno tiene una actitud de aceptación y abandono, es decir, con respecto a su Dios, sean los judíos, sean los cristianos, se ha visto que todo eso mejora los marcadores de la inflamación. Todas las técnicas del mindfulness es una técnica de vaciar los pensamientos para enfocarse en uno mismo. En general, a la gente que está muy mal no le ayuda, porque frenar y ponerte a pensar y a sacar tus pensamientos te angustia más. Por lo tanto, cada persona tiene que saber, estas técnicas no son, porque hoy en día hay tal boom que uno piensa que todo esto funciona para todo el mundo. Y la última es el omega 3. Es un potente antiinflamatorio. Y el omega 3 hoy en día sabemos que se da en la Sociedad Americana de Psiquiatría, lo recomendamos a todos los pacientes que tienen cualquier enfermedad de la mente para que les ayude. Termino, 2 ideas. La primera, cuando estemos solos, cuidemos nuestros pensamientos. Cuando estemos acompañados, cuidemos la lengua. Cuando estemos irritados, enfadados, cuidemos nuestro temperamento. Cuando estemos en conflicto con los demás, cuidar nuestras emociones. Cuando todo nos vaya estupendamente, siempre cuidar nuestra vanidad. Tenemos 2 maneras de vivir la vida. Una, intoxicados por cortisol, con telómeros cortos, con nuestro sistema reticular apagado, o vivir de otra manera. Y al final de nuestra vida, cuando nos muramos y lleguemos a la puerta del cielo, San Pedro nos diga 3 palabras. Ole, ole y ole. Muchas gracias.